Gracias también por, de nuevo, ese resumen del informe correspondiente al año 2017 y, en primer lugar, pues constatar cómo efectivamente la Oficina del Defensor del Pueblo cumple con su función. Su función, como bien lo explica, es la de supervisar la actuación de las administraciones, tanto de la administración foral como de las entes locales, en lo relativo al cumplimiento de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Y todos los informes, y este por lo tanto también, da prueba de que ese trabajo y esa labor se hace. Por lo tanto, hay que felicitar a toda la oficina, a todo el personal, nuevamente, también a su titular, el que lo es titular desde el año 2007, que lo es interino desde el año 2013, y que efectivamente esto es así, si se quiere llamar esta anomalía, es así, porque este Parlamento no ha sido capaz de reunir el acuerdo necesario para proceder a su renovación, como está previsto en el amejoramiento y en la propia ley del Defensor del Pueblo. Nos da ocasión esta intervención para ir limando algunas de sus errores o omisiones de los grupos que nos han precedido. Por ejemplo, se nos ha dicho que este grupo pues también promovió la supresión de esta institución. Eso no ha ocurrido nunca. Una cosa es que, como otros grupos, no solo estos dos, lo haya podido reconsiderar o lo ha podido considerar en los tiempos de crisis, pero jamás por parte de Unión del Pueblo Navarro se ha propuesto la supresión de esta oficina. Es más, fue Unión del Pueblo Navarro quien introdujo esta figura en el amejoramiento del fuero, en contra, por ejemplo, de otros grupos que ni tan siquiera votaron el amejoramiento del fuero en esta Cámara. Además, este grupo propuso al actual titular, y hemos de decir que, a la vista de las intervenciones que ha habido, a pesar de que no haya consenso en su renovación, sí que hay un amplio acuerdo en cuanto a respaldar la labor y la tarea de este titular, que precisamente lo propuso este grupo político. Y le vamos a decir más. Una vez ya en el cargo el señor Eneriz, se trajo a esta Cámara, y no por parte de este grupo, la propuesta de aumentar esa mayoría, de establecer esa mayoría reforzada de 30 parlamentarios para su renovación. No fue UPN, fue de este lado. ¿Y qué dijo UPN? Bueno, pues simplemente, creo que entonces el portavoz en esta materia, Carlos García Danero, pues consta en el diario de sesiones que dijo, claro, con esta mayoría, creo, y la habitual fragmentación parlamentaria, pues creo que el señor Eneriz lo vamos a hacer de facto, prácticamente lo vamos a constituir como portavoz, como defensor del pueblo, vitalicio. Con lo cual, efectivamente, es responsabilidad de esta Cámara el que no se pueda proceder a su renovación, es responsabilidad de los grupos que propusieron esa mayoría casi inalcanzable en torno a ese acuerdo, y es responsabilidad de Unión del Pueblo Navarro pues haber acertado con un defensor que está bien considerado por todos los grupos a la vista de las intervenciones. Y eso ya no es mérito solo de Unión del Pueblo Navarro, por supuesto, sino sobre todo es mérito de quien ha ejercido este papel durante estos años y lo va a seguir ejerciendo. En cuanto al informe de este año, pues hay que, de manera general, pues hay que resaltar pues lo que resaltamos en otras ocasiones, en especial atención al apartado dedicado a la infancia, una especial competencia que asume con brillantez y mucha dedicación el Defensor del Pueblo, que es poner voz a quienes precisamente no pueden quejarse directamente, que son pues los menores, ¿no? Y es un informe en algunos casos mucho más exhaustivo y mucho más detallado que las propias instituciones que directamente están encargadas de la protección de los menores. Por lo tanto, eso tiene que ser reconocido. ¿Y cuál es la principal novedad? Y digo principal novedad porque esto
también desmiente lo que han dicho otros grupos. Esto ocurre todos los años. La principal novedad de este año es que por primera vez el departamento que más quejas ha reunido es el Departamento de Educación. Habitualmente otros departamentos como servicios sociales o bienestar social en sus diferentes denominaciones o función pública pues encabezaban estas quejas. Por lo tanto, efectivamente, el informe del Defensor del Pueblo confirma que educación es la casa de los líos. Es el que más quejas ha reunido. Tanto, por ejemplo, y es una de las más numerosas, solicitando estudios de ciclo de grado medio en Tudela, o por la publicidad institucional en favor de un determinado modelo y en detrimento de otros, en favor del modelo D, por la supresión del inglés del nivel inglés A1 en la escuela de idiomas. Estas son las quejas que quizás más respaldo tengan respecto del Departamento de Educación. 1 de cada 3 quejas de la Administración foral van dirigidas al Departamento de Educación, y esto no sucedía antes. El Departamento de Educación, no educación en general, como ha pretendido diluir el portavoz de Geroabay. No, el Departamento de Educación lo dice con número y en letra el informe. El Departamento de Educación es también la administración que más resoluciones recibió del Defensor del Pueblo. El Departamento de Educación. Y es que cuando se dice que efectivamente es la casa de los líos, lo era ya con el anterior y lo es más con la actual titular. Porque solo en este año, el informe del Defensor del Pueblo señala que el Departamento de Educación ha aumentado, las quejas respecto al Departamento de Educación han aumentado en un 122%. Un aumento exponencial. ¿Cuál es la respuesta de los portavoces que defienden al gobierno? Esto es culpa de la agitación de los grupos políticos. Ese es el valor que dan y el respeto que tienen a las quejas ciudadanas y a la actuación del Defensor del Pueblo. Si hay muchas quejas, es que la oposición está agitando el patio. Si no hay muchas, es que la oposición no tiene razón, porque no hay muchas. La gente no se queja de que han subido los impuestos, que sí se queja. Claro, se ha olvidado de decir el portavoz de Bildu que en esta queja que dio ocasión a una comparecencia parlamentaria, el Defensor del Pueblo dio la razón al ciudadano y a otros ciudadanos que con razón se quejaban de la reforma fiscal relativa al IRPF. Les dio la razón y precisamente recomendó algo que no hizo el gobierno, o que lo hizo a la contra, además, que fue que reformase el impuesto de la renta y que lo hiciese más equitativo, sobre todo en relación a las familias con hijos. Eso se ha olvidado de decir el portavoz de Bildu. Y decíamos que educación, efectivamente, es el departamento que más quejas reúne. Pero también es el departamento más insensible a las quejas ciudadanas. Porque fue en 2017 quien más resoluciones del Defensor del Pueblo recibió. Y también en el apartado, en el cuadro que en resumen que se nos ofrece, es el departamento, educación, el departamento que más resoluciones del Defensor del Pueblo desatendió o desoyó. De las 76 resoluciones que el Defensor del Pueblo hubo de dictar sobre educación, el departamento de la consejera Solana solo aceptó 28 y rechazó 48. 48. La gran mayoría de resoluciones, es decir, no de quejas, sino quejas que ya conllevan pues una determinada disposición del Defensor del Pueblo dirigida al departamento, pues estas han sido desoídas. Es el departamento que más desoye las resoluciones del pueblo, del Defensor del Pueblo. Lo del pueblo ya lo comprobaremos más adelante. Por lo tanto, yo creo que esto ya no es cuestión de a mayor o menor agitación. Esto es una realidad. Esto es una realidad. Es un departamento que recibe quejas, que recibe resoluciones, que recibe recomendaciones y que las desatiende. Por ejemplo, el Departamento de Cultura es el departamento que prácticamente ha aceptado todas. El Departamento de Educación
ha coleccionado las resoluciones, las recomendaciones y hasta el recordatorio de deberes legales, que con acierto ha dicho el portavoz de Bildu que es lo último, lo peor que puede recibir cualquier administración, un recordatorio de deberes legales. Pues también al Departamento de Educación durante el año 2017 ha tenido que ser receptor de estos recordatorios de deberes legales. Por lo demás, en este retrato vemos también cómo hay actuaciones de oficio, pues una en relación con los refugiados a consecuencia de aquel informe tan extenso y exhaustivo que llevó a cabo. También en relación al servicio de urgencias. Hay también otra queja que aquí ha pasado desapercibida, pero tiene bastante respaldo, es una de las que más respaldo tienen en su materia, que es la reclamación de las viudas que no cobran la equiparación de las pensiones del salario mínimo. ¿Les suena? ¿Qué recomendó el Defensor del Pueblo? Que se equiparase. ¿Qué hizo el departamento? No equiparar. Y otra de las muestras de la poca atención que tiene el cuatripartito a las quejas ciudadanas tramitadas por el Defensor del Pueblo, pues es la que tiene relación con la queja más numerosa, o una de las más numerosas, como ha detallado aquí el propio titular de la institución, que es la relativa a poner a esa idea de poner patas arriba la avenida de Pío XII en contra de la gran mayoría de sus vecinos. Esa ha sido una de las quejas más numerosas y es una queja desatendida. No ha habido participación, no se ha atendido sus quejas. Cuando se ha hecho un amago o una parodia de participación, no se ha reconsiderado ni en un ápice el proyecto, ni se han atendido las quejas de los vecinos. Y este es el retrato de este gobierno, que falsea la realidad diciendo que va a escuchar y luego se encuentra con unos datos y unas realidades que lo retratan como una institución insensible, una institución que, por ejemplo, ha hecho efectivamente de la educación una trinchera y que esa trinchera se le está acumulando, se le está traduciendo en un descontento ciudadano, pero lo que es peor, se está transformando lo que era un sistema educativo en Navarra apreciado como equilibrado, y hoy no es un sistema equilibrado y es un sistema más sectario, también tal y como lo retratan las propias quejas ciudadanas. Aquí queda un año más todo este informe. Creo que todos los grupos lo hemos intentado valorar y acercarnos para conocerlos en profundidad. Y de nuevo tenemos que agradecer al defensor, a su oficina, por su trabajo. Le animamos a que siga manteniendo la ilusión, porque creo que esto, en lo que la titularidad parece que no va a cambiar. El año que viene tiene, por lo menos para animarle un poco en su trabajo, para que no sea tan monótono, pues podrá comprobar aquí quiénes estamos, quiénes no estamos, quién se sienta aquí, quién no se sienta allá. Por lo menos será un año pues de esos que ocurren cada 4 años, que será diferente para usted. Es decir, que a veces, como le decíamos en comisión, le decimos bienvenido, pero es usted el que nos da la bienvenida y nos despide a nosotros. Muchas gracias.